Hola a todos, hoy voy a explicar de manera sencilla las generalidades de la historia y cómo las fuentes y las ciencias auxiliares nos ayudan a conocer el pasado. Vamos a comenzar. Generalidades de la historia. Sabemos que la historia es la ciencia que estudia los hechos y procesos del pasado humano mediante el análisis crítico de fuentes. Su objetivo es comprender cómo vivieron las sociedades, cómo pensaban y cómo se transformaron. O como dijo John Dalberg Acton, la historia es la memoria del mundo. Al ser la historia una herramienta que nos permite entender cómo hemos llegado hasta donde estamos, necesita de distintos tipos de fuentes, que son esos materiales que permiten a los historiadores reconstruir y comprender el pasado. Entre ellas tenemos las fuentes primarias, que son aquellos testimonios originales del pasado, creados en el mismo momento en que ocurrieron los hechos. Entre ellas tenemos los documentos oficiales, como constituciones, leyes, tratados, cartas, diarios, memorias, fotografías, grabaciones, objetos arqueológicos y testimonios orales. Luego tenemos las fuentes secundarias, que son interpretaciones, análisis o explicaciones hechas por personas que no vivieron los hechos. Se elaboran a partir de fuentes primarias y buscan ordenar, explicar o evaluar la información del pasado. Entre ellas tenemos libros de historia, artículos académicos, biografías y ensayos. Tenemos las fuentes terciarias, que son recopilaciones, resúmenes o listados de información que provienen de fuentes secundarias. No analizan ni interpretan, solo organizan o reúnen datos ya procesados por otros. Entre ellas tenemos las enciclopedias, manuales escolares, cronologías y diccionarios históricos. Y también tenemos otra forma de clasificarlas, que es en escritas, que encontramos aquí en los periódicos, manuscritos, correspondencia, los materiales, tenemos restos arqueológicos, arquitectura, herramientas, las iconográficas, que son las pinturas, esculturas, grabados, las orales, como los relatos, tradiciones, entrevistas, o las audiovisuales, son grabaciones de audio y video. Ahora tenemos las ciencias auxiliares de la historia, que son disciplinas que ayudan al historiador a analizar e interpretar mejor las fuentes del pasado. Cada una estudia un tipo distinto de evidencia. Unas trabajan con textos antiguos, otras con objetos, imágenes o tradiciones orales. Gracias a estas ciencias, la reconstrucción del pasado es más precisa y completa. Entre ellas tenemos las fuentes escritas, que encontramos la paleografía, que estudia la escritura antigua para leer documentos, como por ejemplo descifrar una carta del siglo XVI escrita con una caligrafía antigua difícil de leer. Tenemos la diplomática, que analiza documentos oficiales como tratados, cartas o leyes. Por ejemplo, analizar un documento real como un decreto antiguo para verificar si es auténtico o una copia falsa. Tenemos la filología, que examina textos para comprender su lenguaje y contexto, como por ejemplo estudiar un texto antiguo en latín o griego para entender el significado original de sus palabras. Ahora tenemos las fuentes materiales y aquí encontramos la arqueología, que es aquella que investiga restos materiales y culturales del pasado, como por ejemplo excavar una zona y encontrar cerámica, huesos, herramientas o restos de viviendas que revelen cómo vivía una civilización. Tenemos la numismática, que estudia monedas y medallas como evidencia económica y política.
como por ejemplo examinar una moneda antigua para identificar el gobernante de la época, el valor económico y los símbolos que usaba la cultura. Ahora tenemos las fuentes iconográficas. En ella encontramos la heráldica, que analiza escudos y símbolos de linaje y reinos. O por ejemplo, interpretar un escudo de armas de una familia o de un reino para conocer su linaje, logros o símbolos representativos. Tenemos la epigrafía, que interpreta inscripciones en piedra, metal u otros soportes, como por ejemplo leer e interpretar una inscripción grabada en piedra en un templo, una tumba o un monumento. Y por último tenemos fuentes orales y audiovisuales, que en esta encontramos la etnología, que recoge tradiciones, relatos y costumbres de pueblos para entender su historia. O, por ejemplo, investigar tradiciones, cantos, relatos o rituales de una comunidad para comprender su historia y su cultura. Como conclusión, podemos decir que realmente las fuentes históricas nos muestran el pasado. Las ciencias auxiliares ayudan a poder interpretarlo. Juntas permiten una investigación más clara, completa y confiable de la historia. Gracias por acompañarme. Ahora ya sabes cómo se estudia la historia y qué herramientas usa para reconstruir el pasado. Hasta la próxima.